Buenas tardes, buenas noches, que Dios les bendiga. Es un placer poder estar comunicados por medio de las redes sociales y poder llegar hasta tu casa para traerte una palabra de parte de Dios como lo hacemos cada semana. En este día quiero, antes de comenzar, poder tomar un tiempo de oración, ¿sí? Poder acercarnos delante del trono de Dios con confianza para pedirle que Él tome control de este tiempo, que Él tome control de los minutos que vamos a estar conectados, para que su palabra llegue a tu vida, para que su palabra te transforme, te fortalezca, te guíe, ¿sí? Te dé la capacidad de tomar decisiones sabias y de poder tomar las promesas de Dios y verlas cumplidas en tu vida. Vamos a orar, sí, para comenzar este tiempo y vamos a entregarlo en manos de Dios. Estamos hablando de la serie La mente y su fortaleza ya hace algún tiempo, pero cada semana y cada vez que nos conectamos hay un aspecto nuevo por ver y hasta hoy seguimos descubriendo cuestiones que tienen que ver con este tema y que son positivas y son buenas para considerarlas y tenerlas en cuenta en nuestro diario vivir cristiano, para poder nosotros parecernos más a Cristo, para nosotros llegar a la medida del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, ¿sí? Y poder llevar una vida como a Él le agrada, viendo los frutos, ¿sí? De nuestro compromiso, de nuestro buscarle, de nuestro estar pendiente de Él. Así que vamos a orar, sí, vamos a comenzar ya con la palabra que vamos a continuar con esta serie. Hoy vamos a hablar de la falta de autoridad. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas atrás yo dije que había dos fortalezas que se forman en nuestra mente que están muy ligadas y tiene que ver con la falta de identidad, que es lo que hablamos hasta el día miércoles pasado, y la falta de autoridad? Ellas dos van juntas prácticamente, pero cada una de ellas involucra aspectos distintos de nuestra vida o nos lleva a distintas cuestiones en nuestra vida, a distintas consecuencias. Y entonces es importante que nosotros podamos tener en claro nuestra identidad en Cristo, pero también cuál es la autoridad que el Señor nos ha dado como hijos suyos. Porque una vez que sabemos quién soy en Cristo, entonces puedo ejercer la autoridad del Señor. Así que vamos a tomar este tiempo para orar y luego voy a comenzar, sí, compartiendo la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te doy gracias porque puedo venir delante de tu presencia con confianza, sabiendo, Dios mío, que tu trono está abierto para cada uno de tus hijos. Sabiendo, Señor, que tienes una palabra para cada uno de nosotros. Y en esta noche, Señor, me subo a lugares celestiales con Cristo para tomar la autoridad que me corresponde como tu hija, Dios mío, y atar todo espíritu contrario al tuyo, espíritus inmundos de estupor, de cansancio, de distracción, espíritus inmundos de venganza que quieren operar en las redes sociales, que quieren intervenir para que esta palabra nos llegue. Ahora, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que envíes ángeles del trono, que aten estos espíritus y los lleven al abismo y sin retorno, para que con libertad tu palabra sea predicada, y no solo predicada, sino recibida, para que dé fruto al 100%. En el nombre poderoso de Jesús, en esta noche, bendito Dios, nos despojamos de toda carga, nos disponemos para que nos hables, abrimos nuestro corazón, nuestros oídos espirituales, para que tu palabra bendiga nuestras vidas y terminemos este tiempo gozándonos, alegrándonos de saber que tu presencia es real y de que tu Espíritu Santo se manifiesta a favor de cada uno de nosotros. Señor, dejamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, sabiendo que obras milagros, sabiendo que estás dispuesto a bendecirnos en esta hora. Dios mío, te entregamos cada necesidad y te pedimos, Dios mío, que traigas respuesta. Gracias, Señor, porque sé que estás en medio nuestro y sé que vas a hablar a tu pueblo, a cada uno de los hermanos, amigos que se conectan cada semana, que ven esta transmisión por diferido, personas, Dios mío, que están necesitadas de una palabra, que lo que salga de mi boca, Señor, sea de tu corazón al corazón de estos hermanos y amigos, para bendición de su vida, de su crecimiento espiritual, del cumplimiento de tus promesas en cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, en el nombre de Jesús, una vez más, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Voy a comenzar entonces, como les dije, estábamos ya hace algunas semanas, bastantes semanas, hablando de la mente y sus fortalezas. Y esta semana terminamos con la falta de identidad. Y hablando
de la falta de identidad, observábamos que qué importante que es saber cuál es mi identidad en Cristo, saber que soy hija de Dios y que no soy simplemente una criatura o alguien a quien Dios mira de lejos o alguien de quien Dios no se preocupa, sino que todo lo contrario, Dios está muy pendiente de mí, y cuando yo entiendo que soy hija de Dios, entonces se abre un abanico importante de verdades que se revelan a mi vida, y Dios por medio de su palabra nos hace ver que como hijos nosotros tenemos autoridad, ¿sí? Y la falta de autoridad es una fortaleza que el enemigo quiere formar en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque él por todos los medios quiere hacernos creer que no somos lo suficientemente buenos para nosotros doblegarlo, digamos buenos, ¿sí? Pero que no tenemos la capacidad espiritual para doblegarlo y tenerlo debajo de nuestros pies, ¿sí? El enemigo por todos los medios lo que quiere es hacernos creer que no tenemos la capacidad, que no calificamos, igual que como la identidad, ¿no es cierto? Quiere él hacernos creer que no podemos nosotros levantarnos en autoridad para reprenderlo, para declarar libertad sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestra generación. Y entonces esas ideas vienen a nuestra mente para quitarnos la autoridad y para quitarnos la identidad primeramente. Y si nos quita la identidad, entonces va a quitarnos la autoridad. Porque si no tenés claro que sos hijo de Dios y como hijo, como hablaba yo la última vez, como hijo heredero, entonces no vas a entender ni vas a aceptar que tenés la autoridad de Dios para poder reprender al enemigo. Y entonces yo me anoté una frase hoy que quiero compartirla, una frase un poco extensa, pero que quiero compartirla con ustedes, ¿sí? Para introducir a este tema. Y dice así, es más que una frase, un párrafo, ¿sí? Y dice: la falta de autoridad produce anarquía, confusión, caos y tiranía. Sin autoridad, la vida no tiene orden, pues se rompe el diseño establecido por Dios y se cae en un oscuro vacío. Otra vez, sin autoridad, la vida no tiene orden, pues se rompe el diseño establecido por Dios y se cae en un oscuro vacío, carente de dirección y correcta operación del orden creado. El propósito no tiene protección, pues Dios solo está comprometido para preservar todo aquel y todo aquello que respeta su orden y cumple su propósito por el cual lo trajo a existencia. Sin autoridad no hay funcionamiento efectivo y nos enredamos en un activismo infructuoso que nos desgasta fuerzas, tiempo y recursos, al pensar que porque nos movemos estamos avanzando. Cuando Jesús enseñaba, lo hacía con autoridad, no como los escribas, quienes solo repetían lo que otros decían, pero su vida no los respaldaba. Es interesante esto que estoy leyendo, que les estoy compartiendo, porque a veces pensamos que porque estamos en constante movimiento y actividad, bueno, ya está. Yo leo la Biblia, oro, voy a la iglesia, hago lo que todo cristiano debe hacer, pero eso no quiere decir que tengo autoridad. Esas son actividades que yo desarrollo, desempeño, pero no quiere decir que estoy ejerciendo la autoridad. Los escribas y fariseos, cuenta la Biblia, que ellos enseñaban, eran maestros de la ley, maestros de la palabra, pero carecían de autoridad porque lo único que ellos hacían era repetir lo que habían leído, pero no tenían esencia. Sin embargo, usted va a leer en los evangelios en muchas oportunidades que dice que Jesús hablaba como quien tiene autoridad. Y Jesús, recordemos, como siempre o como varias veces lo hemos dicho, Jesús era 100% hombre y 100% Dios. O sea que Él andaba en esta tierra como hombre, ejerciendo la autoridad del Padre a través del Espíritu Santo que estaba en Él. Y cuando nosotros leemos en Génesis, ¿sí? Capítulo 1 y capítulo 2, yo no voy a leer ahora, lo traigo a memoria nada más, pero cuando leemos en Génesis, capítulo 1 y 2, solo dice que, voy a hacer referencia a un versículo, que dice que Dios bendijo su creación y le dijo al hombre: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y es interesante que les dijo también: sojuzgadla, ¿sí?
O sea, gobiernen ustedes. Dios le dio al hombre la autoridad sobre toda la creación. Dios le dio al hombre la capacidad de gobernar la naturaleza, todo lo que había creado. Sin embargo, vemos en Génesis capítulo 3 que el hombre pierde la autoridad que Dios había establecido como diseño, ¿sí? Por eso yo hablaba hace un rato en esa frase que les leía de que cuando no hay autoridad se rompe el diseño establecido por Dios. Entonces Dios le dio al hombre en el Edén la autoridad sobre la creación, pero a través del pecado el hombre perdió la autoridad. Y esa es la herencia que nosotros tenemos de Adán y Eva. Cuando nacemos a este mundo, nacemos con una herencia de pecado, con una naturaleza pecaminosa que nos hace sentir y ver sin autoridad delante de Dios. Por eso dije al principio, el enemigo busca por todos los medios hacernos creer que no tenemos la capacidad nosotros ni la habilidad para someterlo debajo de nuestros pies. El Señor dijo que Él tenía que someterse, porque le dijo al hombre, gobierne sobre toda la creación. Eso fue la orden que Dios dio, ese fue el diseño que el Señor tuvo para la humanidad. Sin embargo, a través del pecado, el hombre perdió este diseño, perdió esta autoridad que Dios le había delegado, y entonces al nosotros aparecer en la tierra nacemos con esta naturaleza, con esta herencia pecaminosa. Y a través del pecado el diablo nos hace creer, obviamente, y no es que solo nos hace creer, cuando estamos en pecado nosotros no tenemos autoridad para enfrentar al diablo, no tenemos autoridad para hablar la palabra, porque ni nosotros lo conocíamos. Pero cuando conocemos a Cristo, que fue el que pagó el precio para recuperar la autoridad que el hombre había perdido, entonces ahí Dios nos posiciona. Y de esto voy a hablar un poco, espero llegar a hablar un poco hoy, ¿sí? Al final de todo lo que tengo para hablar, voy a hablar un poco de esto, de lo que tengo para hoy. Y entonces nosotros recuperamos esa autoridad a través de Jesucristo, del sacrificio de Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces Él nos devuelve la autoridad. Pero como tenemos esta naturaleza pecaminosa que, aunque renunciamos y hemos recibido salvación, el enemigo sigue hablando en nuestra mente, y vuelvo a repetir, como lo hago cada vez que comienzo una fortaleza, a través del nuevo nacimiento, nuestro espíritu nació de nuevo, pero nuestra alma no. Entonces nuestra alma tiene un montón de información, de cosas que hemos aprendido, de experiencia que hemos vivido, y toda esa información es de la que el enemigo se vale para traer ideas a nuestra mente y hacernos creer que no hay autoridad en nuestra vida, que el Espíritu Santo no nos respalda, que como nosotros somos o fuimos pecadores, y por más que vinimos y nos arrepentimos delante del trono de Dios, no podemos nosotros decir, te reprendo en el nombre de Jesús, diablo. Y entonces esas ideas es la que el enemigo hace predominar en nuestra mente, para que la falta de autoridad se establezca en nuestra mente como una fortaleza. Y cuando nosotros tenemos falta de autoridad, inmediatamente vamos a abrir la puerta a un espíritu de miedo. O sea, vamos no tengo identidad, como consecuencia no tengo autoridad. O sea, al tener debilidad en la parte de la identidad, es como un efecto dominó, me falta la identidad, como consecuencia carezco de autoridad, y entonces abro la puerta a un espíritu de miedo. Y no me meto con el diablo porque a ver si el diablo me hace la vida de a cuadritos, o porque a ver si se me aparecen los demonios, o porque las cosas me van a ir mal en la vida, o porque todo me va a ir patas para arriba. Entonces la falta de identidad hace que carezca de autoridad. Así que quiero ir en este día a ver un poco lo que la palabra dice, ¿sí? Y algunas cuestiones en mis apuntes que yo me he marcado, ¿sí? Nosotros tenemos autoridad como hijos de Dios, o le podemos denominar también autoridad por filiación. Nosotros hemos sido comprados y hemos sido adoptados por Dios, y somos herederos de los pactos y las promesas que Dios hizo a su pueblo. A través del sacrificio de Cristo, nosotros hemos sido adoptados como hijos, y como hijos adoptados nosotros gozamos de los privilegios y derechos de ser hijo. Esto lo hablaba un poquito con el tema de la identidad.
uno de esos derechos, uno de esos privilegios que tenemos como hijos de Dios es ejercer autoridad, no solo en el mundo espiritual, sino en el mundo terrenal, o sea, autoridad plena. El Señor en Génesis le dijo al hombre: sojuzguen la tierra, ¿sí? Sojuzguen, gobiernen la tierra. Entonces, nosotros, uno de los privilegios que tenemos a través del sacrificio de Cristo, porque a través de su sacrificio fue que se recuperó esta autoridad, tenemos esa posibilidad de gobernar en el mundo espiritual y en el mundo físico. Entonces quiero ver si les leo, pero no lo veo, entonces no les voy a leer nada. ¿Sí? Génesis 1 y 2, no lo quiero leer todo, por eso estoy buscando. A ver. Acá. Dios le dijo que podía comer de todo árbol, dicen, bueno, que lo mete solo, le hizo su idónea. Estoy buscando justamente acá. Génesis 1, 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Y después dice la lista, ¿no? Sobre los peces, las bestias, bueno, sobre todo. Fructificad, multiplicaos, sojuzgad la tierra y señoread. O sea, les dio autoridad. El hombre la perdió en el Edén, pero a través de Cristo la hemos recuperado. Y entonces, a través de Cristo fuimos adoptados, recibimos identidad, y a través de esa identidad recibimos conjuntamente este privilegio que es la autoridad. Si ustedes ven en los evangelios, en el evangelio de Marcos, Jesús dice: y a todos los que creen les dio la autoridad para echar fuera demonios, comer cosas mortíferas y no les hará daño. Dice: en mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios. Marcos, el evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17 y 18, dice: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Entonces, esa autoridad no fue delegada a un líder religioso, esa autoridad no fue delegada a una persona o a una élite, esa autoridad fue delegada a la iglesia, esa autoridad fue delegada a usted y a mí, que somos hijos de Dios. Es un privilegio que el Señor nos dio, es un derecho. ¿Por qué? Por medio de la filiación, por medio de ser hijos. Como somos hijos, entonces tenemos autoridad. Es como cuando uno le da la llave de la casa a su hijo, ¿no es cierto? Tiene la libertad y autoridad para entrar y salir las veces que sean necesarias, para tomar alimentos de la heladera las veces que tenga hambre. Y entonces, de la misma manera, Dios nos da la autoridad a nosotros de someter el mundo espiritual debajo de nuestros pies. Pero ¿qué hace el enemigo? Por medio de tus experiencias de vida, de tus recuerdos, de cuestiones que no han sido sanadas o no han sido superadas, el enemigo trae a tu mente la falta de identidad para decirte que no tenés autoridad, y automáticamente uno le abre la puerta a un montón de espíritus para estar sometido y no poder ejercer la autoridad de Dios en contra del mundo de las tinieblas. Entonces, por un lado tenemos la autoridad que Dios nos da como hijos, ¿sí? Y por otro lado tenemos la autoridad por posición. Dice que en Hebreos, vamos a leer, Hebreos, capítulo 7, versículo 1, dice: porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Abraham dio los diezmos. Bueno, y viene hablando desde dónde viene el sacerdocio, desde dónde nosotros tenemos una posición, ¿sí? Y a través del sacerdocio del orden de Melquisedec, quien era un sacerdote que aparece una sola vez en el Antiguo Testamento, ¿sí? Este relato, pero nos muestra a nosotros la posición que tenemos. Y si leemos en Efesios capítulo 2, versículo 6, ¿sí? O sea, ahora voy a hacer un poquito más de Efesios
capítulo 2, versículo 6, dice de la siguiente manera, Efesios 2, 6, y juntamente con él nos resucitó, hablando de Cristo, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Esto habla de posición, ¿sí? Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Melquisedec, que leí antes, fue un sacerdote a quien Abraham le entregó sus diezmos antes de que esté establecido toda esta ley. Sin embargo, fue considerado un siervo importante porque Abraham lo honró con sus finanzas, y entonces a través de él tenemos una posición por medio de la herencia que tenemos, ¿no? Y en la Biblia vemos en Efesios que juntamente, dice, nos sentó en lugares celestiales con Cristo, ¿sí? El Señor nos puso en una posición. Entonces la autoridad que nosotros tenemos, la tenemos por ser hijos de Dios y por la posición de herencia que tenemos de ser descendientes de Abraham. Entonces la posición que ocupamos como herencia, ¿sí?, nos pone en lugares celestiales con Cristo. Ustedes habrán escuchado que oramos y decimos, Señor, subo a lugares celestiales con Cristo. Es decir, me posiciono en un lugar de privilegio que se me otorgó por una herencia que tengo. Entonces, yo tengo acá la definición de esta palabra, ¿no? Juntamente y asimismo, que están en Efesios. Juntamente y asimismo viene de una palabra griega que quiere decir, o que está compuesta por dos palabras, y quiere decir de la misma forma, ¿sí? Juntamente y asimismo. Como yo leí en Efesios, se lo vuelvo a leer para que lo refresquemos. Y juntamente, con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Juntamente y así mismo. Esas dos palabras vienen de una palabra griega que significan de la misma forma en igualdad de condición. O sea, habla de un sentido de equivalencia. Y la otra, o sea, son dos palabritas que se unen, ¿no? Un sentido de equivalencia en todos los aspectos. Y la otra, palabra griega, dice que indica sentar en autoridad, dar una posición o rango de poder. O sea, juntamente y asimismo tiene que ver con esta idea de ponernos al mismo nivel y con la misma autoridad, equivalentemente igual con Cristo. Entonces, cuando el enemigo viene con estas ideas de que nosotros no tenemos la autoridad, no tenemos la capacidad, no podemos nosotros levantarnos a hacer guerra por nuestros seres queridos, por las personas que amamos, no podemos nosotros declarar que Dios trae libertad sobre nuestra familia. Acá tenemos en la Biblia textos que afirman que nosotros estamos juntamente sentados en lugares celestiales con Cristo. Eso quiere decir que tengo la misma autoridad y la misma capacidad, no solo por ser hijo de Dios, sino también porque he sido posicionado al ser descendiente de Abraham, ¿sí? Entonces vamos a ir, si me alcanza el tiempo todavía, a Lucas capítulo 9, ¿sí? Lucas capítulo 9, y ahora sí quiero entrar un poquito más en el tema. Lucas capítulo 9, espero no haber hecho una ensalada con esto de posición y filiación, ¿no? El hecho de ser hijos y el hecho de estar posicionados por ser descendientes de Abraham. Espero no haberlos confundido más. Entonces, Lucas capítulo 9 dice así: habiendo reunido, vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a ver acá, yo quiero entrar un poco en el tema y quizás hoy solo toque el punto 1 de todo esto, ¿sí? ¿Cuál fue la autoridad de Jesús? ¿Por qué? Porque si acabo de decir que nosotros tenemos autoridad por la posición, o sea, por ser descendientes de Abraham y por la adopción, ser hijos de Dios, entonces quiero que usted conozca cuál es la autoridad de Cristo. O sea, estamos a la par con Cristo, dice la Biblia en Efesios, y quiero que usted conozca cuál fue la autoridad de Cristo para que sepa cuál es la autoridad que usted tiene en Cristo. Entonces, antes supimos cuál es nuestra identidad. Somos hijos de Dios, estamos posicionados en Cristo para nosotros ejercer la misma autoridad, y entonces hoy quiero que usted conozca cuál es la autoridad de Cristo. Voy a hacer solo ese punto para luego ir desarrollando un poco más este tema de la autoridad y usted entienda
que no solo es un hijo y que bueno, somos hijos de Dios y qué alegría, qué bueno que está todo, sino que usted como hijo tiene herramientas, tiene armas, tiene capacidades que puede ejercer, y no solamente ser un cristiano de nombre, un cristiano que está, que pertenece a una congregación o que escucha la palabra de vez en cuando. No, que usted tiene todo un arsenal para utilizar a favor de su vida y de los suyos, que va a bendecirle. Así que vamos a ir entonces a Lucas capítulo 9 y voy a leer unos versículos allá, donde dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. O sea, la autoridad y el poder que Jesús les dio a los discípulos era para liberar a los endemoniados, para sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio. Y dice, y sanando por todas partes. Los discípulos recibieron la investidura del Espíritu Santo en ese momento, o la unción que el Señor les transmitió, no para decir, tengo unción nada más, o soy enviado de Dios, sino que ellos fueron investidos de ese poder para ir a liberar a los cautivos y para sanar a los enfermos. Y dice que por donde andaban ellos, esos milagros sucedían. De hecho, si nosotros vamos al final de este capítulo, vamos a ver, si no me equivoco es en este mismo texto, ¿sí?, que habla acerca de cómo ellos llegaron sorprendidos de que hasta los espíritus inmundos se les sujetaban. En fin, quiero ir entonces a estas características o a estos puntos que les hablaba y les decía que debemos conocer nosotros cuál es la autoridad que tenía o que tuvo Jesús mientras estuvo en la tierra, para nosotros entender cuál es la autoridad que tenemos como hijos de Dios. Entonces vamos a ir a Mateo 7, 28 y 29. Acabamos de leer este texto donde dice que el Señor les dio autoridad a los discípulos, de la misma manera se nos entregó esa autoridad a nosotros como hijos de Dios. Y en Mateo capítulo 7, 28 y 29, si usted está anotando, lo repito, Mateo 7, 28 y 29, ¿sí? Es bueno anotar porque si no después nos olvidamos. La mente es frágil, ¿sí? A veces nos olvidamos las cosas. 7, 28, 29 dice: y descendió lluvia y vinieron, vamos a leer 28 nada más. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Yo hoy, cuando empecé este tema, les dije estas palabras, les dije: Jesús enseñaba con autoridad, no como los escribas que repetían simplemente lo que habían leído, sino que en sus palabras, si usted lee Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, allí el Señor da un mensaje que transforma las vidas, un mensaje que es como la regla del cristiano, la regla que mide la vida del cristiano, porque habla temas súper importantes como la ira, la ley, el divorcio, los juramentos, la sal de la tierra. Bueno, son los títulos que aparecen en la versión Reina Valera, pero habla de Jesús y la oración, el ayuno, el adulterio, Jesús y Dios y las riquezas. Bueno, temas que tienen que ver con el caminar cristiano, con generar en cada uno de nosotros la vida que Dios quiere que tengamos, la oración, la puerta estrecha, bueno, en fin. Usted puede leer Mateos 5, 6 y 7, y el sermón que Jesús da en la montaña te va a dar parámetros de vida que te van a llevar a tener una vida ordenada. Y entonces dice que cuando Jesús terminó de hablar estas palabras, la gente se admiraba porque les enseñaba como alguien que tenía autoridad. Jesús enseñaba y lo hacía con autoridad. Cuando fuimos adoptados, cuando fuimos posicionados en lugares celestiales con Cristo, recibimos esa autoridad para que al hablar la palabra, la gente no diga: ¡ay, qué lindas palabras que dice, qué lindas palabras que habla!, sino para que se vea que la autoridad del Espíritu Santo está en nosotros, y entonces tenemos nosotros la autoridad para hablar la palabra y que las personas sean transformadas, ¿sí?
Marcos capítulo 1, versículo 23, y voy a ir un poquito rápido para poder cubrir todo este punto el día de hoy. Marcos 1, 23. Dice así, Marcos 1, 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. No solo los hombres reconocían, como acabamos de ver en Mateo, no solo los hombres reconocían la autoridad de Cristo, sino también los mismos demonios lo reconocían y se sujetaban. Fíjense que acabo de leer, en el versículo 23 vemos que había un hombre endemoniado, y en el versículo 27 finalmente dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda y aún los espíritus inmundos le obedecen? Tremendo. Los demonios conocían la voz de Cristo, los demonios conocían la autoridad que él tenía y se sujetaban. Con una sola orden, él dijo: cállate y sal de él, y este hombre que estaba endemoniado fue libre. Entonces, Jesús hablaba con autoridad del Padre. Jesús ordenaba a los espíritus inmundos con autoridad, y los espíritus inmundos lo reconocían. Y esto es para que usted sepa la autoridad que tiene como hijo de Dios. Cuando uno entiende la identidad y la autoridad que yo tengo, pueden venir pruebas, pueden venir momentos difíciles, pueden venir momentos donde parece que me hago como un flan o como una gelatina y me caigo, pero sé la identidad y sé la autoridad que tengo, por lo tanto no hay diablo que venga en contra mía, no hay tormenta que pueda derrumbarme, ¿sí? Como un flan o como una gelatina. Vamos a seguir para ver un poquito más en Mateo capítulo 21, versículo 23. Mateo 21, versículo 23. Dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también. Bueno, y ahí tienen una discusión entre ellos. Jesús venía obrando milagro tras milagro tras milagro, y los ancianos, ¿sí?, de la sinagoga, los principales, vamos a decirlo, pastores de aquel entonces, le dicen: ¿con qué autoridad haces todos estos milagros? La autoridad que Jesús tenía y que recuperó para cada uno de nosotros a través de su muerte en la cruz, hizo que Él obre innumerables milagros de sanidad, de liberación, ¿sí? Que Él manifieste el poder del Padre en la tierra. Y aún los enemigos de Él se preguntaban cuál era, de dónde Él sacaba esa autoridad. Ellos nunca negaron que Él haga milagros, nunca pudieron negar o nunca se atrevieron a decir que era mentira los milagros que Él hacía, pero sí se preguntaban de dónde sacaba ese poder, esa autoridad para ejercer y aún obrar milagros de sanidad. Usted puede leer en los evangelios cantidad de milagros que Jesús hizo, sanando enfermos, liberando oprimidos, ¿sí?, levantando muertos. Y esa es la autoridad que tenemos. Entonces vamos a repasar. El Señor Jesús tenía la autoridad cuando hablaba, mostraba su autoridad al hablar, mostraba su autoridad al punto que los demonios se le sujetaban, y mostraba su autoridad obrando de manera sobrenatural. Y para terminar, bueno, quizás podemos leer un texto más con respecto a esto último, en Marcos capítulo 11, versículo 28, ¿sí? Les voy a leer rapidito para hablar el último subpunto que quiero mencionar hoy. Marcos capítulo 11, versículo 28, para los que están anotando, dice: y le dijeron: ¿con qué autoridad otra vez haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Tremendo. Los enemigos del Señor se preguntaban de dónde Él había sacado la autoridad. Y por último, en Juan capítulo 5,
Juan capítulo 5. Es tremendo. Esta es la autoridad que Él nos delegó. Pero a veces andamos como pollos mojados, ¿no? No sé si le pasó. A mí me pasa a veces andar como pollo mojado. Cuando me acuerdo la identidad y la autoridad que tengo en Cristo, se seca el pollo y sale el búfalo ahí, el león. Entonces, Juan capítulo 5, versículo 26, dice de la siguiente manera. Juan 5, 26. Acá está de dónde venía esa autoridad. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y hasta ahí nomás vamos a leer. Versículo 26. A ver, me parece que Juan 5, sí, bien dije, 26 y 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Como Hijo de Dios, Él tiene autoridad y afirmó de dónde había recibido esa autoridad. Como el Padre tiene poder en sí mismo, el Hijo también tiene poder y tiene autoridad para ejercer juicio. ¿De dónde venía la autoridad? ¿De dónde viene nuestra autoridad? Del Padre, del Dios Padre. Así como Cristo anduvo en esta tierra hablando con la autoridad de Dios, ministrando milagros sobrenaturales con la autoridad de Dios y sujetando los espíritus inmundos que lo reconocían con la autoridad del Padre, de la misma manera, esa autoridad que el Padre delegó a Cristo se nos dio a nosotros a través del sacrificio de Cristo. Y quiero leer otra vez Efesios capítulo 2, versículo 6, donde dice, y juntamente, voy a ir más arriba, voy a leer desde el versículo 4, dice Efesios 2, 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, o sea, con que lo amó a usted y me amó a mí, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo. Y el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, o sea, de la muerte del pecado, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Y recuerda estas dos palabras, que yo creo que les hice un trabalengua, las voy a volver a mencionar. Juntamente y asimismo significa que nos puso a la par, con la misma capacidad, con la misma autoridad. Así que si usted se sentía una cucaracha aplastada, si usted se sentía que nada ni nadie en el mundo espiritual puede sujetársele porque tiene un pasado o tiene, el diablo ha traído a su mente y a su corazón ideas de que no tiene la capacidad de sujetar los espíritus inmundos, que no tiene capacidad para orar por los enfermos, que no tiene la autoridad para hablarle a aquellos que no conocen a Cristo, ¿sí? Y ganarlos para Cristo. Sáquese esa idea de la cabeza, destruya ese argumento que el enemigo ha traído y entienda y sepa que el Señor dejó esta autoridad no solo porque somos hijos, sino porque somos descendientes del mismo Padre Abraham. Y estas señales, o sea, esta autoridad va a seguir a los que creen, dice Marcos. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta promesa no fue para una élite, no fue para un grupo de personas, esta promesa fue para los que creen. Y si usted ha creído, y si su identidad ha sido restaurada en Cristo, si usted ha comprendido quién es usted como hijo de Dios, entonces entienda y sepa que no solo es hijo de Dios, sino que tiene una autoridad delegada por Dios. Y esa autoridad va a ser útil para que usted salga se dé a conocer los frutos
de Dios en usted. No solo los frutos del Espíritu, sino los frutos de quién es usted en Cristo. Imagínese tener un hijo solo como para tener un hijo, de adorno. Dios no tiene hijos para tenerlos de adornos. Dios tiene hijos con un propósito. Dios ha pagado un precio a través de Jesucristo y nos ha hecho hijos con un propósito. No solo nos ha comprado, nos ha redimido y nos ha hecho hijos, sino que nos ha puesto en lugares celestiales con Cristo. Por eso cuando oramos decimos, subo a lugares celestiales con Cristo, a tomar esa autoridad que me corresponde. ¿Por qué? Porque en mi capacidad, en mi naturaleza, en mi herencia pecaminosa, yo no podría reprender un demonio, no podría orar por un enfermo, no podría predicar frente a este teléfono. Sin embargo, con la autoridad de Cristo me planto delante del mundo de las tinieblas y ordeno a los espíritus y los espíritus tienen que obedecer. Y declaro la palabra y la palabra tiene que dar fruto. Y entonces hablo a los enfermos y los enfermos tienen que sanar en el nombre de Jesús, ¿sí? Con la autoridad que el Señor me ha dado. Esta noche yo le animo a que usted tome esa autoridad, que toda fortaleza que el enemigo ha puesto en tu mente de que no sos capaz, de que no tenés el respaldo de Dios, de que no podés orar ni siquiera por tus hijos, porque no tenés delegada la autoridad. Bueno, en esta noche yo quiero orar por cada uno de ustedes para que usted entienda cuál es la autoridad que Cristo tuvo y que esa autoridad se nos ha dado a nosotros, la iglesia. Aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, hemos sido posicionados en lugares celestiales con Cristo y ahí está nuestra autoridad. El mismo Padre nos inviste con poder del Espíritu Santo para que nosotros ejerzamos esa autoridad y empecemos a declarar en el nombre de Jesús que los enfermos son sanados, que los endemoniados son libres, que los que se están perdiendo son salvados. Así que en esta noche permítame orar, ¿sí? Y pedirle al Señor que toda estructura mental caiga deshecha, ¿sí? Que queden escombros, y ni siquiera escombros, que se haga polvo toda estructura mental que el enemigo ha traído para quitarte primeramente la identidad y luego la autoridad, ¿sí? Cuando tenemos clara la identidad, inmediatamente tenemos que trabajar en la autoridad. ¿Por qué? Porque Dios no tiene hijos de adornos, Dios tiene hijos con propósitos. Y Dios ha tenido un propósito por el cual te permitió nacer en esta tierra. Dios tuvo un propósito cuando tu mamá y tu papá se juntaron, ¿sí? Y se formó ahí el embrión, a quien muchos dicen el feto, ¿sí? Y consideran que no es nada. Sin embargo, desde que está el embrión, dice la Biblia, mi embrión vieron tus ojos. Eso quiere decir que desde el primer momento en la gestación hay vida, y si hay vida hubo propósito. Dios no permite que las cosas sucedan por casualidad. Dios permitió que nazcas en esta tierra con un propósito, y está en tus manos la decisión de que ese propósito se cumpla o que simplemente seas el hijo de adorno de Dios. Dios quiere hijos con propósito, Dios quiere hijos con autoridad, Dios quiere hijos con identidad. Así que no vamos a permitir que el enemigo nos robe la identidad, nos robe la autoridad y nos haga creer que somos pobres cucarachas que no servimos para nada. Vamos a darle lugar a Dios para que Él nos llene con su poder, nos llene con su unción, y entonces a partir de este momento poder caminar en la autoridad que el Señor nos ha dado. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias en esta noche, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella nos muestras la autoridad que tenemos en Cristo, el precio que Cristo pagó para que esa autoridad que Adán y Eva perdieron para gobernar en el mundo espiritual y físico, hoy sea regresada a nuestras manos. Señor, gracias por la identidad, gracias por adoptarnos como hijos, gracias Señor porque hoy renuevas nuestra autoridad, nos llenas con el Espíritu Santo para nosotros poder entender y ejercer esa autoridad en el mundo físico, en el mundo de las tinieblas, en el mundo espiritual. Señor, para sujetar todo espíritu inmundo a la autoridad de Cristo. En esta hora, toda fortaleza que el enemigo ha querido levantar en nuestra mente con falta de autoridad, haciéndonos creer que no somos capaces, que no hay respaldo, que no estás con nosotros para pelear la batalla.
que no estás con nosotros cuando queremos predicar tu palabra, que no estás con nosotros cuando queremos liberar a alguien, que no estás con nosotros cuando queremos orar por un enfermo. Ahora, en el nombre de Jesús, esas fortalezas queden hechas escombros, Señor, y polvo, queden en la nada, Señor, y nosotros podamos entender y tomar esa autoridad para declarar bendición, para declarar sanidad, para declarar salvación y liberación. En el nombre poderoso de Jesús, hoy nos rendimos delante de tu presencia, renunciamos a todo pensamiento negativo que el enemigo haya traído a nuestras mentes y nos declaramos en libertad para que la autoridad que tú has delegado a tu iglesia podamos ejercerla, Señor, con total libertad, para que la autoridad que tú nos has dado para declarar palabra de bendición, así como lo hizo Jesús, que hablaba y lo que él hablaba era algo era un mensaje que era dado con autoridad, que de la misma manera nosotros hablemos y nuestro mensaje tenga autoridad, tenga tu presencia, tenga la unción del Espíritu Santo, que cuando nosotros oremos por los enfermos, la autoridad de Cristo se revele y los enfermos sean sanados, que cuando vayamos a ministrar a un endemoniado, el endemoniado sea libre, así como Jesús lo hizo mientras estaba en la tierra. Hoy, Dios mío, nos posicionamos en lugares celestiales con Cristo. Hoy nos ponemos allí en lugares celestiales, nos posicionamos a la altura de Cristo como hijos tuyos para tomar esa autoridad. Y declare: yo hoy tomo la autoridad que viene de ti, hoy tomo la autoridad que tú has puesto a mi disposición, hoy tomo la autoridad que me corresponde como tu hijo para ir contra el mundo de las tinieblas y declarar en el nombre de Jesús salvación, sanidad y liberación. En el nombre poderoso de Jesús, hoy tomamos esa autoridad y nos declaramos más que vencedores. Ya no a sentirnos como langostas, ya no a sentirnos como poca cosa, sino como poderosos en batalla, porque tú estás con nosotros, libres para liberar, libres para liberar, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por estar con nosotros. Gracias, Dios mío, por guiarnos, por mostrarnos que toda fortaleza debe caer en nuestra mente para poder vivir la vida plena, para poder vivir la vida en abundancia, no solo para ser bendecidos nosotros, sino para bendecir a otros. En el nombre poderoso de Jesús, hoy declaro que se derrumba toda fortaleza en tu mente y sales a libertad para ejercer el propósito por el cual has nacido, por el cual Dios permitió que llegues a esta tierra. Bendito Dios, gracias, porque sé que hay respuesta cuando venimos a tu trono. Dios mío, dejamos nuestras necesidades, hoy entregamos nuestras necesidades delante de tu trono. Si en tu pueblo hay necesidad de sanidad divina, liberación, yo te pido, Dios mío, que obres conforme a la necesidad de tu pueblo. Si hay necesidad de trabajo o necesidades económicas, te pido, Dios mío, que rompas cadenas, que traigas liberación sobre la economía, sobre las finanzas de tu pueblo y honres a tus hijos para que puedan testificar. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro milagros sobrenaturales. Así como cuando Jesús estuvo en la tierra y obró milagros, de la misma manera nosotros queremos hacerlo, Señor, porque somos tus hijos y estamos posicionados en lugares celestiales con Cristo. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Yo ato en esta hora todo espíritu de venganza que se levante en contra de nuestras vidas y declaro que tenemos manto de invisibilidad, protección de tu Espíritu Santo para ejercer la autoridad que tú nos has dado, que tú nos has delegado como parte de tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, amén. Creemos que Dios nos ha dado autoridad, así que no tenga miedo, ejerza esa autoridad, comience a hablar la palabra de Dios a sus vecinos, a sus amigos, a personas que lo necesitan, comience a orar por aquellos que están enfermos, comience a hablar bendición a aquellas personas que le rodean y usted va a ver los resultados. Empiece a atar espíritus de miedo, de vergüenza, sí, espíritus que vienen para que usted no pueda cumplir el propósito por el cual Dios lo trajo a esta tierra y va a ver los resultados. Es una bendición poder traer la palabra del Señor, poder compartir estos minutos. Ha sido un placer. El día miércoles 19 horas seguimos conectados trayendo palabra de Dios, transmitiendo más de este tema para que cada uno de ustedes pueda aprender y ejercer la autoridad que Dios nos ha dado como sus hijos. Un abrazo grande, gracias por permitirme entrar a su casa, les bendigo. El día
miércoles, Dios mediante, 19 horas de Argentina, estamos conectados una vez más. Un abrazo grande y bendiciones.